Parada frente a la casa de adobe, Remedios tenía las manos caídas a los lados del cuerpo y los ojos fijos en la camioneta negra que se alejaba por el camino de terracería, levantando una nube de polvo que tardó mucho en bajar. Su hijo iba adentro, no se despidió, no volteó a verla, no bajó la ventanilla para decirle algo, para mirarla una última vez, para hacer cualquier cosa que se parezca a lo que un hijo hace cuando deja a su madre sola. Simplemente se fue, y Remedios se quedó ahí, de pie bajo el sol de Sinaloa, frente a una casa vieja de barro, con el techo oxidado y las paredes agrietadas, sin dinero, sin teléfono, sin nadie que la estuviera esperando en ningún lugar del mundo, viendo cómo el polvo del camino se iba asentando sobre la tierra seca como si nada hubiera pasado. Su hijo era millonario, dueño de una de las constructoras más grandes de Culiacán. Vivía en una casa de 2 pisos con jardín y portón eléctrico. Cenaba en restaurantes donde un plato costaba más de lo que Remedios gastaba en un mes. Y acababa de abandonar a su madre en una casa que se caía a pedazos, en un pueblo que él había borrado de su vida como si nunca hubiera existido. Pero lo que él no sabía, lo que nadie sabía todavía, era que debajo del piso de tierra de esa cocina vieja, debajo del comal donde Remedios calentaba tortillas cada mañana, había algo enterrado, algo que su padre había escondido antes de morir, algo que iba a ponerlo todo de cabeza. Si estás escuchando esto, déjame tu nombre y de dónde nos escuchas en los comentarios. Regálame un like para que esta historia llegue a más personas. Y quédate hasta el final, porque cuando este hijo descubra lo que su madre tiene en las manos, nada va a volver a ser igual. Para entender lo que pasó, hay que volver al principio, a un pueblo pequeño del norte de Sinaloa, a una casa de adobe levantada con las manos de 2 personas que no tenían nada, y a una promesa que un hombre le hizo a su esposa antes de morir. Remedios nació en Santa Cruz, un pueblo de Sinaloa donde el calor pegaba desde las 6 de la mañana y no se iba ni de noche, donde las calles eran de tierra y las casas se levantaban con lo que hubiera. La casa donde vivió toda su vida, Esperanza, la construyó con sus propias manos junto a Fulgencio, su marido, cuando los dos eran jóvenes y no tenían más que un solar pelón y las ganas de hacer algo con él. Fulgencio mezclaba el cemento y cargaba los blocks, y Remedios le acercaba agua, le sostenía las tablas, le ayudaba a nivelar las paredes con un hilo y una piedra porque no tenían plomada. Les tomó casi 2 años terminar la casa, y cuando por fin pusieron el techo de lámina y colgaron la primera cortina en la ventana, Remedios se sentó en el piso de tierra de la cocina y lloró. No de tristeza, sino de algo que nunca supo nombrar. Algo parecido al orgullo de saber que eso era suyo, que nadie se lo había regalado, que cada pared tenía el sudor de los dos. Fulgencio trabajaba en la construcción, salía antes del amanecer y volvía cuando ya era de noche, con las manos agrietadas y el polvo de cemento metido en los pulmones, en la ropa, en el pelo. Ganaba poco, apenas lo justo para comer, para pagar la luz cuando había luz, para comprar lo mínimo. Remedios hacía el resto. Vendía tamales en la esquina de la iglesia los sábados y domingos. Lavaba ropa ajena entre semana, cuidaba gallinas en el patio trasero y vendía los huevos casa por casa. Todo lo que sobraba, y casi nunca sobraba nada, iba a una lata de café que Remedios guardaba arriba del ropero. Una lata que tenía escrita con plumón la palabra Rodrigo, porque todo lo que hacían, todo lo que aguantaban, todo lo que dejaban de comprar y de comer y de vivir, era para que su único hijo estudiara. El niño que Remedios llevaba a la escuela caminando 3 kilómetros bajo el sol porque no había camión. El niño que hacía la tarea en la mesa de la cocina con una vela cuando se iba la luz. El niño que sacaba las mejores calificaciones del pueblo y que un día, mirando una obra desde lejos, le dijo a su madre que él quería ser ingeniero. Remedios no sabía exactamente qué era un ingeniero, pero supo que costaba dinero. Y desde ese día, cada moneda que entraba a esa casa tuvo destino fijo. Vendió sus aretes de quinceañera, los únicos que tenía, los que su madre le había regalado el día que cumplió 15 años, envueltos en un pañuelo dentro de una caja de madera.
Vendió el anillo que Fulgencio le dio cuando se casaron, una argolla delgada de oro que él había comprado con 3 meses de sueldo y que Remedios no se quitó del dedo en 20 años, hasta el día que la empeñó para pagar la inscripción de Rodrigo en la preparatoria. Vendió la única vaca que tenían, la que les daba leche y queso, la que Fulgencio había comprado con un préstamo que tardó 2 años en pagar. Remedios la vendió un martes por la mañana, la entregó sin mirar atrás, y con ese dinero compró los libros, los zapatos y el boleto de camión que Rodrigo necesitaba para irse a Culiacán a estudiar ingeniería civil. Nunca se quejó, ni una vez, ni cuando se quedaba sin cenar para poder mandar el dinero de la quincena, ni cuando caminaba 1 hora bajo el sol en lugar de tomar el camión para ahorrarse el pasaje, ni cuando remendaba la misma falda por tercera vez porque no había dinero para comprar tela nueva. Cada 15 días Remedios iba a la tienda de Don Chuy, la única del pueblo que tenía servicio de envíos, y mandaba lo que pudiera, 300 pesos, 200, a veces 150. Cada vez que mandaba dinero, Don Chuy le daba un recibito de papel con la fecha y la cantidad, y Remedios lo guardaba en una caja de zapatos debajo de la cama, ordenado por fecha, con su letra temblorosa anotando en la esquina de cada recibo lo que había dejado de hacer esa semana para poder enviarlo. Lunes, no desayuné. Jueves, vendí los huevos. Viernes, no cené. Como si necesitara dejar constancia de cada sacrificio, aunque nadie se lo hubiera pedido y nadie fuera a leerlo jamás. Fulgencio, mientras tanto, seguía cargando blocks, seguía mezclando cemento, seguía levantándose antes del sol y volviendo después de que se metiera, con el cuerpo cada vez más pesado y la tos cada vez más honda. El polvo de tantos años se le había metido en los pulmones como una deuda que no se paga, y empezó a toser de noche. Primero poco, después más, después sin parar. Remedios lo atendía sin decirle nada. Le preparaba té de gordolobo, le ponía trapos húmedos en el pecho, le frotaba la espalda con alcohol cuando la tos no lo dejaba dormir. No lo llevó al doctor porque no había dinero para doctor. El dinero era para Rodrigo. Fulgencio lo sabía y no reclamaba. Tosía y se levantaba, tosía y se iba a trabajar, tosía y volvía. Siempre tuvo una caja de metal que guardaba debajo del comal, en un hueco que él mismo había cavado en el piso de tierra de la cocina. Remedios le preguntó una vez qué era, y él le dijo que eran papeles viejos del terreno, cosas sin importancia que algún día iba a ordenar. Lo dijo con esa voz tranquila que usaba cuando no quería que ella se preocupara, y Remedios no insistió porque confiaba en Fulgencio de la misma manera en que confiaba en que el sol iba a salir al día siguiente. Sin pensarlo, sin dudarlo, sin necesitar pruebas. Fulgencio murió una tarde de marzo, tosiendo sangre en la misma cama donde se habían casado, en la misma habitación donde nació Rodrigo, con las paredes que él había levantado con sus propias manos, rodeándolo como un abrazo de adobe y cal. Remedios estaba sentada a su lado, sosteniéndole la mano. Y Fulgencio le dijo 2 cosas antes de cerrar los ojos. La primera, que nunca vendiera esa casa ni ese terreno sin importar lo que pasara, sin importar quién le pidiera que lo hiciera, sin importar cuánto le ofrecieran. La segunda, que no se preocupara por el futuro, porque Rodrigo iba a cuidarla, porque todo el sacrificio que habían hecho iba a valer la pena, porque un hijo no olvida. Remedios le prometió las 2 cosas apretándole los dedos, sin preguntar por qué la primera era tan importante, sin sospechar que debajo del comal donde ella calentaba tortillas cada mañana había una caja de metal que guardaba la respuesta. Le cerró los ojos con la palma de la mano, le rezó un rosario completo arrodillada junto a la cama, y al día siguiente, antes de que saliera el sol, se levantó y fue a vender tamales, porque era quincena y Rodrigo necesitaba el dinero. Rodrigo se graduó con honores 3 años después. Remedios viajó en camión 8 horas para verlo recibir su título, con un vestido prestado por doña Cande, su vecina de enfrente, y unos zapatos negros que le quedaban medio número grandes y que tuvo que rellenar con papel periódico para que no se le salieran al caminar. Se sentó en la última fila del auditorio, entre familias que vestían ropa bonita y olían a perfume.
Y cuando dijeron el nombre de su hijo, Rodrigo Rangel Reyes, se le llenaron los ojos de lágrimas. Se tapó la boca con la mano para que nadie la oyera llorar. Rodrigo la buscó después entre la gente, y cuando la encontró, la abrazó frente a todos y le dijo al oído: «Todo esto es por ti, mamá». Remedios sintió que cada tortilla vendida, cada noche sin cenar, cada moneda enviada, cada recibo guardado en la caja de zapatos había tenido sentido. No había ningún papel firmado, ningún acuerdo escrito, ninguna promesa dicha con todas sus letras. Pero Remedios tenía la certeza silenciosa de que su hijo no la iba a olvidar. La misma certeza con la que Fulgencio le había dicho que todo iba a valer la pena. Y eso para ella era más firme que cualquier contrato. Rodrigo consiguió trabajo en una constructora en Culiacán. Después, con los años, con la ambición que le crecía al mismo ritmo que el dinero, Ike fundó la suya propia, Constructora Rangel. Se casó con Fernanda, hija de don Próspero Cabrera, un empresario ganadero del sur de Sinaloa, que invirtió capital fuerte en la constructora a cambio de que Rodrigo dejara atrás ciertas cosas. El pueblo, la pobreza, la imagen, todo lo que pudiera recordarle a los socios y a los clientes que el dueño de la empresa venía de una casa de adobe con piso de tierra. Fernanda nunca conoció a Remedios más que por una foto vieja que Rodrigo guardaba en el cajón de su escritorio. Una foto donde se veía a una mujer morena, delgada, con rebozo, parada frente a una pared de adobe. Rodrigo abría ese cajón a veces cuando estaba solo en la oficina y miraba la foto unos segundos con una expresión que no era ni tristeza ni culpa, sino algo intermedio, algo que no tenía nombre. Antes de cerrar la gaveta, como quien cierra un capítulo que ya no quiere releer, pero que tampoco se atreve a arrancar del libro, Remedios llamaba cada domingo a las 10 de la mañana desde el teléfono de caseta que estaba junto a la tienda de Don Chuy, pagando 3 pesos por minuto con monedas que contaba antes de salir de la casa. Al principio Rodrigo contestaba, le preguntaba cómo estaba, le decía que pronto la iba a ir a visitar, le prometía cosas que Remedios guardaba en el pecho, como si fueran joyas. Después empezó a tardar en contestar. Una vez, 2 veces, 3 veces. El teléfono sonó hasta que saltó el buzón. Después dejó de contestar del todo. Remedios dejaba mensajes cortos, siempre con la misma voz tranquila. «Soy yo, hijo. Solo para saber cómo estás. Aquí todo bien. Te quiero mucho». Mensajes que nadie escuchaba, que se acumulaban en un buzón de voz que Rodrigo vaciaba sin oír cada vez que el contador llegaba a 20. Pero Remedios seguía llamando cada domingo puntual, convencida de que su hijo simplemente estaba ocupado construyendo el futuro que ella le había pagado con su vida y que algún día, cuando tuviera tiempo, iba a volver. Un martes de octubre, cuando el calor ya estaba bajando pero el aire seguía seco y pesado, una camioneta negra con vidrios polarizados se estacionó frente a la casa de Remedios. Nadie en el pueblo tenía un carro así. Los perros le ladraron desde la banqueta y los vecinos se asomaron por las ventanas. 2 hombres bajaron, jóvenes, con camisas de vestir y carpetas de plástico, con esa manera de caminar que tiene la gente que sabe que no pertenece a un lugar y que no piensa quedarse más de lo necesario. Tocaron la puerta de madera que Fulgencio había colgado hacía 30 años y que ya no cerraba bien, y cuando Remedios abrió con su mandil puesto y las manos todavía oliendo a masa de maíz, le dijeron que la casa y el terreno estaban en proceso de venta, que el señor Rodrigo Rangel había autorizado la operación como apoderado legal. Le dijeron que tenía 30 días para desalojar la propiedad. Le mostraron un documento con sellos y firmas que Remedios no podía leer sin sus lentes, los mismos que se le habían roto hacía meses y que no había podido reemplazar. Le extendieron una pluma y le señalaron una línea al final de la hoja. Remedios no firmó, no porque entendiera lo que estaba pasando, sino porque algo en el estómago le dijo que no. Los hombres se fueron dejando una copia del documento sobre la mesa de la cocina, junto al comal todavía caliente. Remedios se quedó mirando ese papel como si fuera un animal muerto que alguien le hubiera dejado en la puerta. Después hizo lo que hacía cada vez que no sabía qué hacer. Fue al teléfono de caseta, contó sus monedas y llamó a Rodrigo. Él contestó por primera vez en meses.
Contestó al segundo tono, como si hubiera estado esperando esa llamada, pero no dijo mamá, no preguntó cómo estaba, no preguntó si había comido, si la casa aguantaba, si necesitaba algo. Habló con esa voz que usan las personas cuando están en una oficina y quieren terminar rápido, una voz sin bordes, sin calor, una voz de trámite. Le dijo que la casa ya no servía para nada, que se estaba cayendo. Le dijo que necesitaba ese terreno para un proyecto de la constructora, que ya había hablado con su equipo legal y que todo estaba en orden. Le dijo que no se preocupara, que le iba a conseguir un cuartito en otro lado, algo más cómodo, más cerca del pueblo, con techo que no se lloviera. Le dijo que no hiciera drama, que era lo mejor para todos y que firmara los papeles cuando volvieran los del despacho. Remedios escuchó todo sin interrumpir. Las monedas iban cayendo una por una dentro de la caseta, marcando el tiempo, y ella sentía cada una como un golpe pequeño en el pecho. Cuando Rodrigo terminó de hablar, Remedios abrió la boca para decir algo. No sabía qué, tal vez hijo, tal vez por qué, tal vez solo su nombre, pero él ya había colgado. La línea quedó muerta. El tono plano y continuo del teléfono le zumbó en el oído como un insecto atrapado. Remedios se quedó con el auricular pegado a la cara un rato más, parada en la caseta bajo el sol de la tarde, con el mandil todavía puesto y una moneda de 5 pesos en la mano que ya no necesitaba meter. Caminó de regreso a la casa despacio, por la calle de tierra, donde conocía cada piedra, cada bache, cada sombra. Entró, se sentó en la silla de plástico del patio, la misma silla donde Fulgencio se sentaba por las tardes cuando volvía del trabajo, y se quedó mirando la tierra seca del solar con el rosario de Fulgencio entre los dedos, pasando las cuentas sin rezar, solo tocándolas como si le hicieran compañía. El sol se fue metiendo detrás del cerro y la sombra de la casa fue creciendo sobre el patio hasta cubrirla entera. Remedios no se movió, no cenó, no entró a dormir. Se quedó ahí sentada con el sonido del viento contra la lámina del techo y el silencio del desierto entrando por todos lados. Y en algún momento de esa noche, entre el frío y el insomnio, recordó la voz de Fulgencio. No la voz de la enfermedad, no la voz ronca y rota de los últimos meses, sino la voz firme de antes, la que usaba cuando decía algo importante y quería que Remedios lo guardara para siempre. Nunca vendas esta casa, Remedios, sin importar lo que pase. Prométemelo. Ella se lo había prometido sin preguntar por qué, de la misma forma en que le había prometido todo a lo largo de su vida. Con los ojos cerrados, con el corazón abierto, con la fe ciega de quien ama sin pedir explicaciones. No sabía por qué Fulgencio había sido tan insistente con esa promesa. No sabía qué tenía de especial esa casa vieja de adobe, con el techo oxidado y las paredes agrietadas. Pero sabía que una promesa hecha a un muerto no se rompe. Y sabía que su hijo, el mismo hijo por el que vendió todo, le estaba pidiendo que rompiera la única promesa que le había hecho al hombre que cargó blocks toda su vida para que ese hijo pudiera existir. Remedios apretó el rosario en el puño. Se limpió la cara con el dorso de la mano y decidió algo que no le dijo a nadie. No se iba a ir de esa casa. No porque supiera lo que había debajo del comal, no porque tuviera un plan, sino porque se lo había prometido a Fulgencio y eso era suficiente. Los 30 días pasaron y Remedios no firmó nada. No se fue a ningún lado. Seguía levantándose cada mañana antes del amanecer, calentando tortillas en el comal, barriendo el patio de tierra, regando las 3 macetas de la entrada que ya casi no daban flores, pero que ella cuidaba como si fueran lo último que le quedaba del mundo. Porque en cierta forma lo eran. Cuando el plazo se cumplió, Rodrigo no vino. Mandó a alguien, un abogado joven de no más de 30 años que llegó al pueblo en un coche rentado color gris con placas de Culiacán. Vestía camisa blanca con las mangas dobladas hasta los codos, lentes oscuros que no se quitó ni cuando entró a la sombra de la casa, y un portafolio de piel que puso sobre la mesa de la cocina como si estuviera poniendo una bandera en territorio conquistado. Le habló a Remedios de usted, pero con ese tono que se usa para hablarle a alguien a quien ya se ha decidido no tomar en serio. Le explicó despacio, como si ella fuera una niña, que el terreno estaba registrado a nombre de la familia Rangel, que existía un proceso legal en marcha
que lo más conveniente para ella era firmar la cesión voluntaria y aceptar la reubicación que la constructora le estaba ofreciendo de buena voluntad. Le mostró papeles, le señaló párrafos, le acercó una pluma negra con el logo de Constructora Rangel grabado en letras plateadas. Remedios lo escuchó todo sentada en su silla, con las manos cruzadas sobre el regazo, sin tocar la pluma, sin tocar los papeles, sin moverse. Cuando el abogado terminó, ella se levantó despacio, fue a la cocina y volvió con un vaso de agua de limón que puso frente a él. «Hace mucho calor», le dijo. «Tómesela antes de irse». El abogado la miró un momento largo e incómodo, en el que algo parecido a la vergüenza le cruzó la cara, y después recogió sus papeles, dejó la pluma sobre la mesa y se fue sin tomarse el agua. Esa semana el pueblo empezó a hablar. En Santa Cruz las noticias viajaban a pie, de puerta en puerta, de tendedero en tendedero. En 2 días todo el pueblo sabía que el hijo rico de Remedios, el ingeniero de Culiacán, el dueño de la constructora, había mandado a correr a su propia madre de la casa donde ella había vivido toda su vida, la casa que su marido había construido con sus manos, la casa donde Fulgencio había muerto. Algunos vecinos se indignaron, otros dijeron que algo habría hecho la señora. La mayoría simplemente bajó la voz cuando Remedios pasaba por la calle, como si hablar del tema en su presencia fuera peor que el tema mismo. Doña Cande no bajó la voz. Doña Cande era la vecina de enfrente desde hacía 40 años, una mujer ancha, de voz fuerte y manos de metate, que había enterrado a su propio marido 10 años atrás y que desde entonces vivía sola con 2 gatos y un radio que siempre estaba encendido. Llegó a la casa de Remedios con un plato de frijoles refritos, una bolsa de tortillas de maíz recién hechas y una opinión que no le habían pedido, pero que iba a dar de todas formas. «No firmes nada, Remedios», le dijo mientras le ponía el plato en la mesa. «Esta casa la hizo Fulgencio contigo. Aquí nacieron los recuerdos y los recuerdos no se venden». Remedios no dijo nada, aceptó los frijoles, le dio las gracias y cuando doña Cande se fue, se quedó sentada en la cocina mirando el comal viejo, el mismo debajo del cual Fulgencio guardaba aquella caja de metal. Pensó que doña Cande tenía razón, aunque no supiera cuánta razón tenía. Pero Remedios no estaba pensando en firmar ni en pelear. Estaba pensando en una sola cosa. ¿Por qué su hijo no había venido él mismo? ¿Por qué había mandado extraños? ¿Por qué no había cruzado la puerta de esa casa? Mirado a su madre a los ojos y dicho con su propia boca lo que quería. Eso le dolía más que perder la casa, más que perder el terreno, más que cualquier papel con sellos y firmas. Le dolía que para Rodrigo ella ya no mereciera ni siquiera la verdad dicha en persona. Esa misma noche, a 800 kilómetros de distancia, en un restaurante del Club Campestre de Culiacán, donde un plato de cena costaba más de lo que Remedios gastaba en un mes. Rodrigo cenaba con Fernanda y don Próspero Cabrera. La mesa estaba junto al ventanal que daba al campo de golf, y la luz de las lámparas le daba a todo un tono dorado y tibio que hacía parecer que el mundo entero estaba en calma. Don Próspero hablaba de la ampliación de la constructora. Había una zona nueva al norte de Culiacán, terrenos que se estaban revalorizando rápido y el momento para comprar era ahora. Rodrigo asentía, tomaba notas en su teléfono, calculaba cifras. Don Próspero, sin levantar la vista del menú, le preguntó si ya estaba resuelto lo del terreno del pueblo. «Ya está», dijo Rodrigo, «cuestión de días». Don Próspero asintió. Fernanda, sentada al lado de Rodrigo con un vestido que costaba lo que Remedios ganaba en 6 meses de tamales, cortaba un pedazo de salmón con movimientos precisos y lentos. Sin levantar la vista de su plato, dijo con esa voz suave que usaba para decir cosas que no eran suaves: «Es mejor no mencionar el tema de la madre delante de los socios, Rodrigo. No queda bien». Rodrigo la miró un segundo, después asintió y cambió de tema, como quien pasa la página de un libro que ya decidió no terminar de leer. Esa noche, cuando llegaron a la casa de 2 pisos con jardín y portón eléctrico, en la colonia más cara de Culiacán, Fernanda fue al estudio a buscar unos documentos. Abrió el primer cajón del escritorio de Rodrigo.
No era el cajón que buscaba, pero lo que encontró la hizo detenerse. Una foto vieja, arrugada en las esquinas, con los colores deslavados por el tiempo. Se veía a una mujer morena, delgada, de cara cansada, con un rebozo cruzado sobre el pecho, parada frente a una pared de adobe que se veía a punto de caerse. Detrás de ella, un patio de tierra seca y un tendedero con ropa remendada. ¿Quién es esta señora?, preguntó Fernanda desde la puerta del estudio, sosteniendo la foto entre dos dedos como si fuera algo que no debería estar tocando. Rodrigo cruzó el estudio en 2 pasos. Le quitó la foto de las manos con un movimiento brusco que no pudo controlar y cerró el cajón. Nadie, dijo. Papeles viejos. Lo dijo rápido, sin mirarla a los ojos, con la mandíbula apretada. Fernanda no insistió, pero supo que Rodrigo le acababa de mentir. Más tarde, cuando Fernanda ya se había dormido, Rodrigo sacó su teléfono del bolsillo del saco. Tenía un mensaje de voz. Número del pueblo. Remedios. Lo miró un momento. El dedo le quedó suspendido sobre la pantalla, entre el botón de escuchar y el de borrar. Borró el mensaje sin abrirlo, como había borrado los últimos 20, los últimos 50, tal vez más. Se quedó sentado en la orilla de la cama a oscuras, con el teléfono en la mano y el silencio de la casa envolviéndolo todo. Y pensó en la foto del cajón, en la mujer del rebozo, en la pared de adobe. No fue al estudio a tirar la foto. No pudo, todavía no podía. Mientras tanto, en Santa Cruz, Remedios dormía en su catre con la cobija vieja encima y el rosario de Fulgencio entre los dedos, soñando con un teléfono que sonaba y nadie contestaba. Los meses que siguieron fueron los más largos de su vida y los vivió de la misma manera en que había vivido todo lo difícil, en silencio, sola, poniendo un pie delante del otro porque no conocía otra forma de seguir existiendo. Dejó de vender tamales porque las manos le temblaban tanto que ya no podía extender la masa sin que se le rompiera. La espalda le dolía de una manera nueva, profunda, como si algo adentro se estuviera doblando y ya no fuera a enderezarse. Se le acabó el dinero de la lata de café, que llevaba años casi vacía. Se le acabaron los huevos de las gallinas, porque las gallinas se fueron muriendo una por una hasta que solo quedó una, flaca y medio ciega, que Remedios no se atrevió a matar porque era lo único vivo que le hacía compañía además de doña Cande. Empezó a comer lo que hubiera, tortillas con sal, a veces un poco de arroz que sobraba de algún lado, a veces nada. Doña Cande le dejaba comida en la puerta, un plato de frijoles, una bolsa de pan, un poco de fruta, siempre sin tocar, para no hacerla sentir que estaba recibiendo caridad. Porque doña Cande conocía a Remedios lo suficiente para saber que esa mujer prefería morirse de hambre antes que sentir que le estaban teniendo lástima. Remedios aceptaba la comida sin decir nada. Y cada vez que doña Cande se iba, se sentaba a comer sola, en la mesa de la cocina, en la misma mesa donde Rodrigo hacía la tarea de niño, en la misma mesa donde Fulgencio cenaba después del trabajo con las manos todavía blancas de cemento, y masticaba despacio, mirando la pared de enfrente. La casa se fue cayendo al mismo ritmo que ella. La pared del cuarto tenía una grieta que se iba abriendo milímetro a milímetro, como una herida que nadie cose. Y por las noches Remedios podía ver las estrellas a través de ellas y el cielo estaba limpio. El techo de lámina crujía con cada ventarrón como un animal quejándose, y Remedios se quedaba despierta escuchándolo con el rosario en las manos, preguntándose cuántas tormentas de viento más iba a aguantar antes de salir volando. El piso de tierra de la cocina se fue hundiendo poco a poco, cediendo por el tiempo, por el peso de los años, por la falta de mantenimiento que Fulgencio le daba cuando estaba vivo y que ahora nadie le daba. Dormía en el catre que Fulgencio había armado con tubos de metal y un pedazo de tela gruesa, con una cobija que alguna vez tuvo color pero que ahora era gris de tanto uso y tantas lavadas. Cada noche, antes de cerrar los ojos, miraba la repisa de madera frente al catre. Ahí tenía 2 cosas: la foto de graduación de Rodrigo en un marco de madera barato, que ella misma había comprado en el mercado, y la foto de Fulgencio, una foto en blanco y negro donde se lo veía joven, con sombrero parado frente a una obra. Les hablaba a las 2 fotos, les decía buenas noches, les decía que todo estaba bien. Les mentía con la misma ternura con la que una madre les miente a sus hijos
cuando tiene miedo pero no quiere que se note. Una mañana de noviembre, cuando el sol todavía no calentaba y el aire del desierto estaba seco y frío como cuchillo, Remedios se levantó a calentar tortillas y sintió que el piso de la cocina se hundía bajo su pie derecho. No mucho, 1 centímetro, tal vez 2, pero lo suficiente para que la loseta de barro se moviera y el comal se inclinara hacia un lado con un rechinar de metal viejo. Remedios se arrodilló a mirar. La tierra debajo de la loseta estaba suelta, seca, desmoronándose. Intentó acomodar la loseta con las manos, empujándola de vuelta a su lugar, pero se desprendió entera y dejó un hueco oscuro debajo. Remedios metió los dedos en la tierra suelta tratando de nivelar el piso, de arreglar algo, de mantener la casa en pie con sus propias manos, de la misma manera en que la había levantado con esas mismas manos hacía 40 años. Y entonces sus dedos tocaron algo que no era tierra, algo duro, algo liso, algo metálico. Escarbó con las uñas, despacio, con el corazón golpeándole las costillas. Sacó tierra con las manos, puñado a puñado, hasta que apareció el borde de algo envuelto en plástico negro. Jaló, pesaba, jaló más fuerte con las 2 manos, con los brazos temblando por el esfuerzo y por algo más fuerte que el esfuerzo. La caja no salía, estaba encajada en la tierra compactada de años, y Remedios metió los dedos más profundo, escarbando con una fuerza que su cuerpo ya no tenía, pero que sacaba de algún lugar que no era el cuerpo. Del mismo lugar de donde sacó fuerzas para vender tamales el día después de enterrar a Fulgencio. Del mismo lugar de donde sacó fuerzas para no cenar y mandar el dinero de la quincena. Jaló una vez más con un tirón seco que le sacó un quejido de la garganta, y la caja salió de golpe con un ruido de tierra desprendiéndose que llenó la cocina. Y entonces todo se le fue. La vista se le oscureció desde los bordes hacia adentro, como si alguien estuviera cerrando una cortina detrás de sus ojos. Sintió que el piso se movía, que la cocina giraba, que el calor le subía desde el pecho hasta la cabeza como una ola. Las manos le soltaron la caja y después volvieron a agarrarla, por instinto, por terquedad. Se fue de lado, cayó contra el piso de tierra con el hombro primero, después la cabeza, y la caja de metal quedó apretada contra su pecho, entre sus brazos cruzados, como si estuviera abrazando a alguien que no estaba ahí. La sangre le pulsaba en las sienes con un ritmo sordo y pesado, y lo último que vio antes de que todo se apagara fue el techo de lámina oxidada, el mismo techo que ella y Fulgencio habían puesto cuando terminaron la casa, el mismo techo que ahora se veía tan lejos, tan borroso, tan parecido a un cielo de metal que se estaba cerrando sobre ella. Se quedó ahí, en el piso de la cocina, inconsciente, con la caja de metal apretada contra el pecho y la mejilla pegada a la tierra, donde había cocinado miles de veces, donde había alimentado a su hijo miles de veces, donde había vivido una vida entera sin saber lo que estaba enterrado debajo de sus pies. El sol fue moviéndose por la cocina, entrando por la puerta abierta, cruzando el piso de tierra como un reloj lento. Las horas pasaron. La gallina entró a la cocina y se quedó parada junto a ella, picoteando la tierra suelta. El silencio del desierto se metió por todas las grietas y llenó la casa como un gas invisible. Doña Cande la encontró al final de la tarde. Había ido a dejarle un plato de comida, como hacía siempre, y cuando vio la puerta abierta y no escuchó nada adentro, entró. Encontró a Remedios en el piso, con los labios resecos y la piel ardiendo de fiebre, con la respiración tan débil que tuvo que acercar la oreja a su boca para asegurarse de que todavía estaba viva, y vio la caja de metal apretada contra su pecho con una fuerza que no tenía explicación en un cuerpo tan debilitado, como si los brazos de Remedios supieran algo que el resto de ella ya no podía saber. Doña Cande no intentó quitarle la caja, le tocó la frente, le dijo su nombre 3 veces y salió corriendo a buscar al vecino que tenía camioneta para llevarla a la clínica, porque supo con esa certeza que da el miedo verdadero que si Remedios pasaba una noche más así en ese piso, no la iba a contar. Remedios pasó 3 días en la clínica del pueblo, acostada en una cama de metal con sábanas que olían a cloro, con un suero goteando en su brazo izquierdo y la caja de metal debajo de la cama envuelta en una bolsa de plástico que doña Cande le había puesto para que no manchara el piso. El doctor, un hombre joven que había llegado al pueblo,
hacía 2 años por servicio social y que ya se había quedado porque alguien tenía que quedarse, le dijo que tenía la presión altísima, que estaba desnutrida, que el cuerpo le estaba pidiendo a gritos lo que ella ya llevaba meses negándole: comida, descanso, calor. Le recetó medicinas que costaban más de lo que Remedios había tenido en las manos en el último año. Doña Cande pagó lo que pudo con el dinero de su pensión, y el doctor le dio el resto sin decir nada, solo anotándolo en una libreta que guardaba en el cajón del escritorio y que estaba llena de nombres de personas del pueblo que le debían consultas que probablemente nunca le iban a pagar. Cuando Remedios volvió a la casa, el piso de la cocina seguía destruido, con charcos de lodo seco y un hueco abierto donde antes estaba el comal. Doña Cande había barrido lo que pudo y había puesto unas tablas sobre el hueco para que Remedios no se fuera a caer. La casa olía a humedad, a encierro, a algo que se está pudriendo despacio. Remedios no miró nada de eso. Fue directo al catre, se sentó con la espalda contra la pared y puso la caja de metal sobre sus piernas. La abrió despacio, como se abre algo que podría ser una bendición o una trampa, y uno no sabe cuál de las dos hasta que mira adentro. Las manos le temblaban, no de frío, sino de algo más viejo que el frío, algo que venía de muy adentro. El plástico negro crujió cuando lo despegó de la tapa oxidada. Adentro lo primero que vio fue una nota, un pedazo de papel doblado en dos, escrito a mano con la letra de Fulgencio. Esa letra grande, irregular, de hombre que aprendió a escribir tarde y que nunca se sintió cómodo con una pluma en la mano. Remedios reconoció la letra antes de leer las palabras, y algo se le apretó en la garganta como si alguien le hubiera puesto la mano ahí. La nota decía: para Remedios, cuando lo necesites. Perdóname por no habértelo dicho antes. Debajo de la nota había un sobre grueso amarrado con un cordel. Remedios lo desató con los dedos torpes por la fiebre y la emoción, y sacó lo que había adentro. Una escritura notarial con sellos oficiales ya medio borrados por el tiempo. Un mapa catastral doblado en 4, con líneas trazadas a mano y marcas de lápiz en los bordes. Y otro papel más pequeño con números y direcciones que no reconoció. Leyó lo que pudo. Vio el nombre de Fulgencio. Vio su propio nombre, Remedios Fuentes de Rangel, escrito en tinta negra con letra de máquina de escribir. Vio números de hectáreas, vio coordenadas, vio la palabra ejidal repetida varias veces, vio firmas de personas que no conocía y sellos de oficinas que no sabía que existían. No entendió. Leyó otra vez y siguió sin entender. Lo único que le quedó claro como una luz pequeña en un cuarto oscuro fue que Fulgencio había dejado algo protegido, algo que tenía que ver con esa tierra, algo que explicaba por qué le había pedido, con esa voz firme que usaba para las cosas importantes, que nunca vendiera la casa. Pero no sabía qué significaba exactamente. No sabía si esos papeles todavía valían algo después de tantos años. No sabía a quién preguntarle ni a quién enseñárselos sin miedo de que se los quitaran. Guardó todo de vuelta en la caja, la cerró, la puso debajo del catre pegada a la pared y se quedó sentada en silencio un rato largo con la nota de Fulgencio entre las manos, leyendo una y otra vez esa frase. Perdóname por no habértelo dicho antes. Sabía que Fulgencio había querido protegerla, y eso por ahora era lo único que entendía. Doña Cande le insistió durante días. Necesitas que alguien te explique esos papeles, Remedios, alguien que sepa, alguien de confianza. Remedios no quería. Decía que no quería causar problemas, que tal vez los papeles no significaban nada, que tal vez Fulgencio se había equivocado. Pero lo que realmente no quería era que alguien le dijera que esos documentos no valían nada, porque entonces la promesa de Fulgencio, la caja, la nota, el perdóname, se iba a convertir en otro pedazo de su vida que no tenía sentido, y Remedios ya no podía perder una cosa más sin romperse. Fue doña Cande quien encontró el camino. No por conexiones ni por dinero, sino por la única red que funciona en los pueblos pequeños, la iglesia. El padre Lázaro, el cura de la parroquia de Santa Cruz, un hombre callado que llevaba 25 años dando misa a las mismas 40 personas y que conocía los problemas de cada familia del pueblo como si fueran suyos,
Conocía a una licenciada en Culiacán que trabajaba en una organización de asistencia jurídica gratuita para personas mayores. Se llamaba Clara Montes. El padre Lázaro la llamó y le explicó la situación con pocas palabras. Y Clara dijo que la recibía la semana siguiente. Doña Cande acompañó a Remedios en el camión a Culiacán. 3 horas de viaje en un autobús con el aire acondicionado roto y los asientos de plástico pegajosos por el calor. Remedios llevaba la caja de metal dentro de una bolsa del mercado, apretada contra el pecho, y no la soltó en todo el camino. No había salido del pueblo en años. La ciudad le pareció ruidosa, grande, llena de coches y de prisa. Y cuando vio los edificios a lo lejos, una hilera de torres de departamentos de lujo, con cristales que reflejaban el sol como espejos gigantes, no supo que estaba mirando la obra de su propio hijo, ni que esos cristales brillantes estaban plantados sobre tierra que legalmente era suya. La oficina de Clara era pequeña, en el segundo piso de un edificio viejo del centro de Culiacán, con un ventilador de techo que hacía más ruido que aire y paredes color crema con grietas finas como las de la casa de Remedios. Clara era una mujer de unos 45 años, pelo recogido, sin maquillaje, con lentes de armazón grueso y una manera de hablar que era directa pero sin filo, como alguien que ha aprendido a dar malas noticias con cuidado. Remedios le entregó la caja sin decir nada. Clara sacó los documentos, los puso sobre el escritorio y empezó a leer. Se quedó callada mucho rato. Un rato que a Remedios le pareció eterno, sentada en una silla de plástico con las manos juntas sobre el regazo y el corazón latiéndole en las orejas. Doña Cande, sentada a su lado, le puso la mano en el brazo sin decir nada. Clara leyó cada página, revisó los sellos, comparó fechas, estudió el mapa catastral con una lupa pequeña y después se levantó, fue a un archivero metálico, sacó un mapa más grande de la zona norte de Culiacán, lo extendió sobre el escritorio y empezó a trazar líneas con el dedo comparando los dos mapas, moviendo la mirada del uno al otro como alguien que está armando un rompecabezas y acaba de encontrar la pieza que le faltaba. Después se quitó los lentes, se frotó los ojos y miró a Remedios con una expresión parecida al asombro mezclado con la precaución de quien sabe que lo que va a decir va a cambiar la vida de la persona que tiene enfrente. Señora Remedios, dijo, este terreno no es solo el solar de su casa. Le explicó despacio, con palabras simples, que Fulgencio había adquirido legalmente varias hectáreas al norte del pueblo en los años 70, cuando esa tierra era puro desierto, puro matorral, puro polvo que no le interesaba a nadie. Las había comprado con dinero ahorrado durante años de cargar blocks y mezclar cemento, pagando casi nada porque en esa época nadie quería tierra tan lejos de la ciudad. Y las había registrado todas a nombre de ella, de Remedios Fuentes de Rangel en el registro agrario, con una escritura legítima que nunca fue transferida, nunca fue vendida, nunca fue cedida a nadie. Después Clara le preguntó con cuidado si conocía la zona de Torres del Valle, al norte de Culiacán. Remedios dijo que no. Clara giró el mapa grande hacia ella y le señaló con el dedo un área marcada con líneas rojas. Esto es Torres del Valle, le dijo, uno de los desarrollos residenciales más grandes de la ciudad. Departamentos de lujo, miles de personas viven ahí. Consuelo miró el mapa sin entender a dónde iba la conversación. Clara puso el mapa catastral de Fulgencio al lado, alineó las coordenadas y le mostró algo que le heló la sangre a doña Cande y que a Remedios le tomó unos segundos más comprender. Una franja del terreno original de Fulgencio nunca fue correctamente transferida en el catastro, seguía registrada a nombre de Remedios. Y la empresa que había construido todo eso encima, la empresa que había levantado torres de cristal sobre tierra que no le pertenecía, se llamaba Constructora Rangel. Remedios no dijo nada. Se quedó mirando el mapa catastral con los ojos quietos, como si estuviera leyendo una carta de alguien que ya no existe, como si estuviera tratando de reconocer algo familiar en un lugar que nunca había visitado. Doña Cande le apretó el brazo. Clara esperó. El ventilador de techo seguía girando con su ruido sordo, moviendo el aire caliente de un lado a otro sin refrescar nada. La noticia no tardó en llegar al otro lado.
El equipo legal de Constructora Rangel tenía un sistema de alertas para cualquier movimiento en los registros catastrales de sus proyectos, algo estándar en cualquier empresa de ese tamaño. Y cuando alguien solicitó información sobre los títulos de propiedad de la franja de acceso de Torres del Valle, la alerta se encendió como una sirena silenciosa en la pantalla de un abogado que estaba tomando café a las 9 de la mañana. 2 horas después Rodrigo lo sabía y reaccionó de la única forma que conocía para los problemas que no podía controlar, con furia fría. Mandó una carta notarial a nombre de Remedios Fuentes de Rangel, exigiendo la cesión inmediata del terreno. En la carta, redactada con lenguaje diseñado para asustar a alguien que no supiera leer documentos legales, se mencionaba la posibilidad de una denuncia por invasión de propiedad y por interferencia con actividades empresariales legítimas. La carta llegó al pueblo en un sobre blanco con el logo de Constructora Rangel impreso en la esquina, el mismo logo que estaba en la pluma que el abogado joven le había dejado sobre la mesa meses atrás. Pero la carta no fue suficiente. Rodrigo llamó a Remedios directamente. Por primera vez en más de un año, marcó el número del teléfono de caseta del pueblo. Don Chuy fue a buscar a Remedios y le dijo que tenía una llamada. Remedios caminó hasta la caseta con el corazón golpeándole las costillas, porque una parte de ella, la parte que seguía siendo madre antes que cualquier otra cosa, pensó que tal vez su hijo la estaba llamando para preguntar cómo estaba, para decirle que la extrañaba, para decirle que sentía mucho todo lo que había pasado. Pero cuando levantó el teléfono, la voz que escuchó no era la de un hijo, era la de un empresario acorralado. Rodrigo le dijo que dejara de meterse en cosas que no entendía, que esos papeles no valían nada, que si quería dinero se lo daba, pero que dejara de causar problemas con la empresa. Habló rápido, habló fuerte, habló con esa urgencia de quien siente que algo se le está escapando de las manos y aprieta más fuerte en lugar de soltar. Remedios escuchó todo sin interrumpir. Las monedas no caían esta vez. Rodrigo había llamado él, así que la caseta no cobraba. El silencio de Remedios era gratis. Cuando Rodrigo terminó de hablar, ella respiró hondo y le dijo con la voz más tranquila que le había escuchado en toda su vida: «Yo no quiero tu dinero, hijo. Nunca quise tu dinero». Y colgó. Se quedó parada en la caseta un momento, con la mano todavía en el teléfono. Y después caminó de vuelta a la casa por la calle de tierra, con los pasos lentos de alguien que acaba de hacer algo muy pequeño que significa algo muy grande. Esa noche, el teléfono de Remedios no sonó, pero el de Fernanda sí. Alguien del despacho legal le mencionó el problema y Fernanda hizo lo que Rodrigo no esperaba. Llamó a Remedios ella misma. Lo hizo con un tono de voz educado y controlado que sonaba ensayado. Le dijo que entendía que la situación era difícil, que nadie quería que las cosas llegaran a ese punto, pero que Rodrigo había trabajado muy duro durante muchos años para construir lo que tenía. Y que no tenía sentido que todo eso se complicara por un malentendido. Usó la palabra malentendido 2 veces, como si el problema fuera de comunicación y no de justicia. Remedios la escuchó con la misma paciencia con la que escuchaba todo, con el teléfono pegado a la oreja y los ojos fijos en la repisa donde estaban las fotos de Fulgencio y de Rodrigo. Y cuando Fernanda terminó, Remedios le dijo algo que ella no esperaba, algo que no estaba en ningún guión ensayado, algo que le entró por el oído y le bajó hasta un lugar del pecho que no sabía que tenía. Su papá también trabajó muy duro, señora, toda la vida, cargando los bloques con los que su hijo aprendió a construir. Fernanda colgó sin responder. Se quedó sentada con el teléfono en la mano mirando la pared, y por primera vez pensó en la foto del cajón. La mujer vieja, morena, con rebozo, frente a la pared de adobe, y se preguntó quién era realmente esa señora a la que su marido había llamado nadie. Clara trabajó durante semanas sin cesar. Cruzó cada documento de la caja de Fulgencio, con los registros del Catastro Municipal de Culiacán, con los archivos del Registro Agrario Nacional, con los planos de subdivisión de la zona norte, actualizados 3 veces en los últimos 30 años. Consultó con un colega especialista en derecho agrario que, cuando vio los mapas, se quitó los lentes y dijo: «Esto lo he visto antes. Pasa más de lo que la gente cree».
La cadena de títulos era clara. Fulgencio había adquirido esos terrenos legalmente en 1974, cuando esa zona era desierto puro, hectáreas que se vendían por lo que costaba una vaca porque nadie imaginaba que la ciudad iba a crecer hasta allá. Los registró a nombre de Remedios con una escritura limpia, firmada ante notario, con todos los sellos. Nunca los transfirió, nunca los vendió, nunca firmó ningún documento de cesión. Cuando Rodrigo compró los terrenos para levantar Torres del Valle, la operación se hizo a través de un intermediario que trabajó con los registros municipales actualizados, que arrastraban un error de subdivisión antiguo. Una franja del terreno original nunca fue correctamente deslindada. Nadie lo verificó porque el terreno no valía nada entonces, pero ahora, con torres de departamentos de lujo levantadas sobre esa tierra, con créditos hipotecarios firmados, con bancos que habían prestado millones basándose en títulos que asumían limpios, esa franja se había convertido en la arteria del proyecto entero. Sin ella, no había acceso legal al desarrollo. Sin ella no había permisos de servicios vigentes. Sin ella, Torres del Valle era un cuerpo sin venas. Clara presentó el caso ante un juez de distrito en Culiacán. No pidió la demolición del desarrollo ni la expropiación de los departamentos, eso habría sido absurdo y cruel. Pidió el reconocimiento legal de la propiedad de Remedios sobre la franja, en disputa, y la suspensión de toda actividad inmobiliaria en Torres del Valle hasta que se regularizara la situación catastral. El juez revisó los documentos, comparó los registros y firmó la orden de suspensión. La notificación llegó a las oficinas de Constructora Rangel un miércoles a las 11 de la mañana. Rodrigo lo abrió de pie junto a su escritorio. Y mientras leía sintió que el piso de la oficina se movía debajo de sus zapatos, de la misma manera en que el piso de tierra de la cocina de su madre se había movido bajo sus rodillas la noche de la tormenta. El proyecto entero quedaba paralizado. Ningún banco iba a liberar créditos mientras existiera un litigio abierto sobre la infraestructura de acceso. Ningún comprador iba a firmar. Ningún permiso se iba a renovar. Todo lo que Rodrigo había construido durante años, las torres, los contratos, la reputación, el nombre, estaba suspendido en el aire, sostenido por nada, esperando la firma de una sola persona. Don Próspero llamó esa misma tarde. No preguntó qué había pasado, exigió una explicación. Su voz, que normalmente era gruesa y pausada, sonaba afilada, impaciente, con el tono de alguien que acaba de descubrir que invirtió millones en algo que tiene un agujero en los cimientos. Rodrigo intentó explicar. Habló de registros antiguos, de errores catastrales, de subdivisiones mal hechas. Don Próspero lo cortó en seco. No me importa quién se equivocó, me importa quién lo va a arreglar y lo vas a arreglar tú. Fernanda no le habló durante 3 días. No por enojo, sino por algo peor, por la manera en que lo miraba cuando él entraba a una habitación como si estuviera viéndolo por primera vez y no le gustara lo que veía. La única persona que podía salvar todo era Remedios. Rodrigo viajó al pueblo un viernes por la mañana. No mandó al abogado, no mandó a nadie. Se levantó antes del amanecer, se puso un traje gris, se subió a su camioneta negra y manejó 3 horas por la carretera que va de Culiacán hacia el norte. La misma carretera que su madre había recorrido en camión de ida y vuelta docenas de veces para ir a visitarlo cuando él todavía le contestaba el teléfono. No puso música, no hizo llamadas, manejó en silencio con las manos apretadas en el volante y la mirada fija en el asfalto que se iba convirtiendo en terracería a medida que se acercaba a Santa Cruz. Cuando entró al pueblo, el polvo se le pegó al parabrisas y a los zapatos y al traje, como si la tierra lo estuviera reclamando. Los vecinos lo vieron pasar. Algunos lo reconocieron, el hijo de Remedios, el de la constructora, el que se fue y no volvió. Nadie lo saludó, nadie le hizo señas. Lo miraron con esa mezcla de curiosidad y rencor silencioso que los pueblos guardan para los hijos que se olvidan. Cuando vio la casa se detuvo en medio del camino de tierra y no pudo seguir manejando. Se quedó ahí con el motor encendido y las manos en el volante, mirando por el parabrisas lo que quedaba del lugar donde había nacido.
El techo de lámina estaba oxidado hasta un color que ya no era rojo ni marrón, sino algo intermedio, algo que parecía herida vieja. La pared del frente tenía una grieta que iba desde el suelo hasta el borde del techo. La puerta de madera que su padre había colgado estaba torcida, hinchada por la humedad, con la pintura descascarada. El patio de tierra estaba seco y pelón, con una silla de plástico que alguna vez fue blanca y que ahora era gris de polvo y sol. Rodrigo sabía que la casa era vieja, lo sabía en abstracto, como se saben las cosas que uno decide no mirar de cerca, pero no esperaba ruina, no esperaba miseria. Apagó el motor, bajó de la camioneta. Los zapatos de piel se hundieron en el polvo y se cubrieron de tierra en 2 pasos. El calor le pegó en la cara como una bofetada lenta, y el olor del pueblo le entró por la nariz y le revolvió algo adentro. Olor a tierra seca, a leña, a adobe caliente, a algo que llevaba 20 años sin oler y que su cuerpo reconoció antes que su cabeza. Remedios estaba sentada en la silla de plástico del patio, con su rebozo viejo cruzado sobre el pecho, el mismo de la foto que Rodrigo guardaba en el cajón. Estaba mucho más delgada de lo que él recordaba. Los brazos le salían del rebozo como ramas secas, y las manos sobre el regazo eran manos, de hueso y de piel, con las venas marcadas como ríos en un mapa. No se levantó cuando lo vio ni cuando lloró. No le reclamó nada. Lo miró desde la silla con esa mirada que tienen las personas que llevan mucho tiempo esperando algo y que un día, sin hacer ruido, dejaron de esperar. Rodrigo caminó hasta el patio. Se detuvo 3 pasos de ella. No sabía qué hacer con las manos. Empezó a hablar. Habló de la situación legal, de la franja del terreno, de que había un error castral, que se había podido resolver rápido si los dos cooperaban. Habló de que podían llegar a un arreglo justo, de que él iba a asegurarse de que estuviera bien. Habló como hablaba en las juntas de trabajo, con una estructura, con argumentos, con esa seguridad de quien está acostumbrado a que las palabras correctas resuelvan cualquier problema. Remedios le dejó de hablar, no interrumpió. Lo escuchó con la misma paciencia con la que la escuchaba cuando era niño, y le explicaba cosas de la escuela que ella no entendía. Cuando Rodrigo terminó, el silencio que vino después fue pesado que todo. El silencio que vino después fue más pesado que todo lo que había dicho, y Remedios le dijo: pasa, quiero que veas algo. Se levantó de la silla despacio, apoyándose en la pared de adobe, y caminó hacia la puerta con esos pasos cortos y cuidadosos que dan las personas cuando ya no confían en su propio equilibrio. Rodrigo la siguió. Entró a la casa donde había crecido, y el olor lo golpeó primero: humedad, leña vieja, adobe mojado, frijoles, algo dulce que podía ser canela o podía ser memoria. La gotera, la gotera tapada con un balde que goteaba sobre el piso de la tierra, el catre de metal con la cobija gris, la pared agrietada por donde entraba un hilo de luz, y la repisa con las 2 fotos. Rodrigo vio la foto de Fulgencio primero, su padre joven, con un sombrero, con la pala, con la sonrisa, y sintió algo moverse en el pecho. Después vio su propia foto de graduación en el mismo marco barato, en la misma repisa, 20 años esperando lo mismo que Remedios esperaba cada domingo, pero no fue la foto. Lo que le dobló las rodillas fue la caja de zapatos que Remedios puso sobre la mesa, con cientos de recibitos de Don Chuy ordenados por fecha, con la letra asombrosa de su madre en cada esquina. Miércoles no desayuné, viernes vendí los huevos, lunes no cené, y el último recibió: hoy enterré a tu padre. Mañana es quincena, te mando lo que pude. Rodrigo cayó al piso, de tierra, llorando como nunca había llorado desde niño, y algo en ese día